llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia Bueno, ahí está el tema. Amor en acción. Amor en acción. Después de varias semanas de haber meditado en las 3 virtudes cardinales que todo creyente en Cristo debe tener: fe, esperanza y amor, hoy tenemos este último sermón acerca del amor y lo he titulado Amor en acción. Esto es la difícil
práctica del amor ágape como un estilo de vida en cada uno de nosotros. Un amor que nos hace no solo entender el significado del amor de Dios, ese amor perfecto, sino que nos lleva a practicarlo en nuestro diario vivir, en el aquí y en el ahora de tu vida. Así que te pido que leamos juntos esta palabra que es primera de Juan 4 y voy a leer del versículo 7 al versículo 21. Por favor, pon mucha atención para que esta palabra puedas entenderla y puedas ponerla por obra en tu vida diaria. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permaneceremos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Te voy a dejar una tarea. De estos 15 versículos que hemos leído, me gustaría que señalaras ahí todas las palabras que tienen que ver con la palabra amor o algún derivado del amor, para que te des cuenta cuántas veces Juan menciona esta palabra solamente en estos cuantos versículos. Por esa razón es que Juan no exagera al dedicar tanta atención al tema del amor. Pues te quiero decir, querido hermano, que no hay cosa más trascendente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que no tenga que ver con el amor de Dios. Y creo que debemos respaldar esta declaración fundamental con el resumen que el Señor Jesucristo hace en Mateo capítulo 22, así que te pido que pongas, si quieres, ahí un separador, porque vamos a estar ocupando este pasaje, y me acompañes a Mateo 22, y voy a leer los versículos del 36 al 40. Mateo capítulo 22, versículo 36. ¿Ya lo tienes? Y si alguien necesita una Biblia, solo levante su mano y con todo gusto le prestamos una. ¿Ya no hay? Ah, ya sé. Ok. Muy bien. Dice así la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas: amar y amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Si tú ves en el diccionario lo que significa la palabra para prójimo, es próximo, el que está al lado tuyo, el más cercano.
A ese es al que tú tienes que amar. Así que todo es amor. Ahora bien, queridos hermanos, no es muy saludable tratar este asunto sobre el tema del amor sin poderlo conectar con el tema general de la primera carta de Juan. El tema de la carta no es solamente el amor. El tema de la carta es la comunión de Dios con su pueblo. Y esta comunión de Dios con su pueblo descansa en tres pilares principales. El primero es la santidad de Dios. El segundo, la justicia de Dios. Y el tercero, el amor de Dios. Y si vamos a tener comunión con Él, estos tres elementos tienen que estar presentes en cada uno de nosotros: santidad, justificación y amor. Pero hay un problema que nosotros podemos vislumbrar. La santidad y la justicia no se expresan por sí mismas. La santidad no se ve y la justicia tampoco se ve. Tú me puedes decir yo soy santo, tú me puedes decir yo estoy justificado, pero no lo puedo ver. No lo puedo ver en ninguno de ustedes. Así que, como en las radiografías que a veces a ti te han tomado alguna vez, los que ya son grandes y que han tenido necesidad de que les tomen una radiografía y que les dan a beber algún líquido de contraste o que les inyectan alguna sustancia de tal manera que ese órgano que están tratando de estudiar se pueda ver. Bueno, pues exactamente lo mismo sucede con la santidad y la justicia de Dios. Necesita un líquido de contraste. Necesita algo que pueda hacer que yo vea que tú realmente eres santo y estás ya justificado. Así que ese medio de contraste de la santidad y de la justicia de Dios es nada más y nada menos que el amor ágape. Es ese. El amor ágape hace visible la santidad y también hace visible la justicia que Dios ha impreso en ti. Alguien dijo alguna vez que en ningún otro lugar se ha visto más claramente la justicia y la santidad de Dios que en la cruz del Calvario, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. También es cierto que en ningún otro lugar ha brillado tanto el amor de Dios que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros podemos acordarnos de lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa inmensidad de amor que a veces nos cuesta mucho trabajo poderlo comprender. Todo cuanto Dios hace, queridos hermanos, se hace visible a través del amor. A Dios nadie jamás le vio. Dice el pasaje que acabamos de ver en el versículo 12. Si nos amamos unos a otros, el Dios invisible se hace visible. Tú y yo lo mostramos al mundo. ¿Cómo? Si nos amamos los unos a los otros. Dios hace evidente que hemos sido santificados y hace evidente que hemos sido justificados solamente de una forma: manifestando nuestro amor los unos con los otros. Por eso es que Juan hace este énfasis continuo a lo largo de esta primera carta acerca del amor, exhortándonos en el versículo 7 a amarnos los unos a los otros. Así que este pasaje que acabamos de leer, yo le he hecho varias divisiones. Mira, la primera la podemos ver en el versículo del 7 al 11, que lo voy a volver a leer, así que abre nuevamente tu Biblia, en donde podemos ver la grandeza del amor de Dios. Observa esta grandeza. Dice el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Observando ahí tu Biblia, a ver si alguien me puede decir cuántas veces se menciona la expresión amor o algún derivado del amor. Cuéntalo. Son del versículo 7 al versículo 11. ¿Cuántas veces menciona la palabra amor o un derivado del amor? ¿Ya lo tienes? No, en este pasaje. No, en este pasaje. Nada más del 7 al 11. 13 veces Juan menciona amor o un derivado del amor. Dios es amor y esta verdad es determinante. Dios, queridos hermanos, es esencialmente amor. Así que no se puede pensar en Dios sin relacionarlo con el amor. Todo lo que procede de Dios tiene este elemento distintivo. Es un elemento de su carácter, es un elemento de su esencia. Así que la conclusión es que si Dios es amor y nosotros procedemos de Él, entonces nosotros, queridos hermanos, debemos de amarnos unos a los otros de la misma forma en que Dios ama. Así que es un mandato divino y yo creo que es un mandato que no es gravoso, porque finalmente el mismo Dios nos está poniendo el ejemplo cuando dio a su Hijo unigénito para que fuera a la cruz del Calvario a morir en tu lugar y en el mío. Así que tú puedes decir convencido que tú eres parte de Dios cuando Él ya ha derramado su amor en ti. Todo aquel que ama es nacido de Dios y es participante de su naturaleza divina. Y quiero decirte, querido hermano, que llevamos los rasgos distintivos de amor que Dios tiene. Somos parte de su ADN, un ADN espiritual. Alguien dijo que los nacidos de Dios aman a los demás, no pueden hacer otra cosa, tienen ese anhelo y ese deseo de poder amar a Dios. No pueden evitarlo, pues la naturaleza divina de Dios es amor. Entonces, queridos hermanos, ha de existir este principio de amor en mí y ha de existir este principio de amor en ti. Pero algo muy importante, debe de ser manifiesto en nuestras vidas. Y si yo soy consciente de esta naturaleza dentro de mí, o si yo de alguna forma he logrado entender que Dios es amor y el amor Dios lo ha impreso en mí, pero no manifiesto esta clase de amor en mi vida, entonces, queridos hermanos, tendría que pensar profundamente si realmente soy cristiano o no lo soy. Si no he podido manifestar ni un poco ese amor de Dios, entonces tendría que cuestionar mi profesión de fe. Por eso esta palabra es tan importante para nuestras vidas. El amor es lo que pone el punto sobre la I a nuestra profesión de fe. Si no hay amor, queridos hermanos, yo no puedo decir que soy cristiano. Cuando te amo, ¿sí?, muestro claramente que conozco a Dios, porque todo aquel que ama, dice su palabra, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y esa es su esencia. Así que hablando en términos humanos, cuando yo engendro a un hijo, estoy heredándole o dándole parte de mi ADN y voy formando su carácter con base en lo que yo soy, con base en lo que yo tengo. Así que igual Dios hace con nosotros, somos moldeados a la imagen de Dios, a la imagen de su carácter, de su naturaleza. De manera que como hijos de Dios y genéticamente hablando, desde un punto de vista espiritual, tenemos el principio del amor en cada uno de nosotros. Pero al desarrollar una íntima comunión con Dios, entonces Él es el que nos enseña la manera de cómo nosotros debemos amar. ¿Se acuerdan que vimos los diferentes tipos de amor?
Pero el más importante, el amor eros, que tiene que ver con tu cuerpo, ¿sí? El amor fileo tiene que ver con tu alma, pero el amor espiritual tiene que ver con el amor ágape. Por eso es que no cualquiera lo puede tener. Si una persona sigue aborreciendo a otra persona, no puede decir que tiene el amor de Dios. Simple y sencillamente Dios no está en esa persona. Si tú sigues todavía teniendo resentimientos en contra de otra persona, tú no puedes decir que el amor de Dios esté en ti. Porque el amor, queridos hermanos, es una decisión y es una convicción. Yo decido amar. Y el amor es sufrido, ¿sí? El amor no busca lo suyo, el amor todo lo cree, no se envanece, no es jactancioso. Y esa clase de amor que es el amor ágape, es el amor que Dios ha impreso en mí. Pero si yo todavía sigo pensando que yo solamente puedo amar a la persona que me ame, si me ama la amo, si me trata bien lo trato bien, hermanos, el amor de Dios es totalmente diferente. Solamente piensa cómo es que Dios te amó a ti y te aceptó así como tú eras. El Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario con un propósito: poder limpiar tus pecados. Tú estabas en tus delitos y pecados cuando envió al Señor Jesucristo por ti. Y finalmente, Él no estaba mirando todo lo malo que tú habías hecho. Él lo hizo por amor a ti y te perdonó. Así que cuando nosotros tenemos ese amor de Dios, podemos ver a través de los lentes que el mismo Dios ve. Dios toma la iniciativa de amarnos. Dice su palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y en el versículo 7 finalmente nos dice y nos exhorta, sí, a que debemos de amarnos los unos a los otros. Después yo hice otra división de los versículos del 12 al 16. Ahí tú y yo podemos ver la permanencia del amor de Dios. Te quiero decir que el amor de Dios no es algo que esté entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando de qué manera permanece el amor de Dios en ti y en mí. Y de verdad es que es muy importante y es fascinante poder ver esta palabra. Hay una comunión que profesamos tener con Dios, pero Él permanece en nosotros por medio de ese vínculo perfecto que es el amor ágape. Acompáñame por favor a los versículos del 12 al 16. Dice así su palabra: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros por una razón: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Sí? En esta parte, ¿cuántas veces menciona la palabra permanece o un derivado? ¿Cuántas veces? 5. ¿Sí? Si tú observas ahí en tu Biblia, dice que Dios permanece en nosotros. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y más adelante dice: y el que permanece en amor, permanece en Dios. Esa es la permanencia del amor de Dios en tu vida y en la mía. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos porque el amor de Dios permanezca en nosotros. Ya les dije, no es algo que entra y sale, entra y sale. Tenemos que buscar la permanencia. Tenemos que buscar el amor de Dios. Después hay otra división más. En los versículos 17 y 18, tú y yo podemos ver la perfección del amor de Dios. ¿De qué manera Dios nos muestra a ti y a mí
la perfección de su amor. Dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Y el amor, dice, y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros podemos ver la perfección del amor, lo que hace el amor en ti y en mí, lo más importante que tú tienes que entender es que el amor echa fuera el temor. Por eso pregúntate, ¿de qué tengo miedo? ¿Cuál es la parte, verdad, que me hace ser temeroso en este mundo en el que estamos viviendo? Porque a veces muchos de nosotros tememos morirnos, tememos enfermarnos de COVID, tememos pasar por una situación difícil. Pero aquí la palabra de Dios dice que el amor echa fuera el temor. ¿Y sabes por qué, querido hermano? Porque cada uno de nosotros sabemos a dónde vamos. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente para poder ser como Dios, porque dice que somos como Él. Si somos como Él, entonces tenemos que perfeccionar nuestro amor, tenemos que hacer que nuestro amor permanezca, y lo hacemos de una forma muy simple, amándonos los unos a los otros. Por eso yo les dije, es una decisión, ¿sí? No es algo que sea en retribución a, yo amo porque he decidido amar. No estoy viendo si la persona me está dando, si la persona me está amando. Yo amo porque he decidido amar. ¿Y por qué he decidido amar? Porque el amor de Dios está en mí, Él lo ha impreso en mí, tengo el ADN de Dios. Él no miró quién era yo cuando me salvó. Él no miró mis defectos cuando me amó. De esa misma forma es como nosotros, queridos hermanos, tenemos que amar. Después, en el versículo 19, podemos ver otra división más, la iniciativa del amor de Dios. Hay una iniciativa maravillosa de Dios. Fíjense lo que dice este pasaje hermoso. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Así que Él te pone el ejemplo, Él toma la iniciativa. Él te ama para que tú le ames. Hay una retribución, ciertamente, pero no hay una conveniencia acerca del amor de Dios. Él decidió amarnos y nos pone el ejemplo. Fue primero Él, no fuimos nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impide realmente buscar a Dios. Cuando tú no eras creyente, yo te preguntaría si fuiste tú el que lo buscó a Él. No, ninguno, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Quién fue quien nos buscó? Él. Él nos buscó porque ese es el amor de Dios. Él nos ama con y a pesar de nuestros defectos. Por eso, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, tu enemigo no es tu cónyuge, tu enemigo no son tus hijos, tu enemigo no es tu vecino que es un vecino incómodo, tu enemigo no es tu jefe en el trabajo, ni tu enemigo es ese compañero de tu escuela que te hace bullying. Nuestra lucha, queridos hermanos, no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Pero cuando tú tienes el amor de Dios permanece en ti y te da una tremenda confianza, porque te quita el temor, echa fuera el temor para que tú puedas seguir adelante. Y Dios toma la iniciativa amándote primero. Y en el versículo 20 nos presenta la prueba contundente del verdadero amor. La prueba del amor de Dios. Y esta sí quiero que la escuches con mucha atención. Dice el versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta es la prueba del amor. Muchos de nosotros decimos yo amo a Dios,
Y a veces decimos que lo amamos por sobre todas las cosas, pero en muchas ocasiones no viene, lo cual quiere decir que sus prioridades no fueron Dios, puso otras prioridades. Pero aquí la palabra de Dios nos está poniendo enfrente de un espejo y nos está diciendo algo muy importante. Si nosotros, queridos hermanos, decimos que amamos a Dios, pero tenemos un problema con alguna otra persona, con un hermano de la iglesia, con tu cónyuge, con tu hijo, con tu hija, entonces aquí dice que no amamos a Dios. Esa es la prueba. Ahí está la prueba, no hay para dónde hacerse. Y sé que es difícil para muchos de ustedes, porque siguen todavía teniendo resentimientos y problemas con alguna persona. La prueba del amor de Dios es amarlos a otros, con y a pesar de sus defectos. La Biblia dice con claridad: a paz nos llamó Dios. Y también la Biblia dice: en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Si tú, hermano, no logras entender eso, vas a seguirte engañando realmente de tu comunión con Dios. Y después, ay Dios, perdón que no les pasé las filminas, pero ahí está, miren. Lo que les decía yo, ahí está. Si tú inyectas ese amor, vas a poder ver tu santidad y vas a poder ver tu amor. Dice la grandeza del amor de Dios, ahí está. La permanencia del amor de Dios. ¿Cómo se hace la permanencia de Dios? Manifestando tu amor. Dice algo más. Dice la iniciativa del amor de Dios. Él nos amó primero. Después la prueba del amor. Ahí está. Dice, el que no ama a su hermano permanece, dice ahí, en muerte. Y a veces así somos, ¿no? Como el que le está dando la mano, pero por atrás la puñalada. Ahí es donde tú no estás manifestando realmente el verdadero amor. Y aquí está el mandato del amor. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A ver, yo te preguntaría, ¿acaso aquí en este pasaje dice, oye, si estás aburrido, ama a tu hermano? Oye, si tu hermano te trata bien, ama a tu hermano? Oye, si tu hermano te ayuda, ama a tu hermano. Hermanos, el amor de Dios es un amor incondicional. No pongo condiciones. Dios no pone condiciones. Yo quisiera preguntarte, si verdaderamente nosotros practicáramos el amor ágape en nuestras vidas, ¿cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu relación familiar? ¿Cómo sería tu relación con tus hijos? Si nosotros, queridos hermanos, practicáramos y obedeciéramos a Dios en esto, nuestra vida, tu vida y mi vida, cambiarían radicalmente. Radicalmente. Te voy a compartir 9 principios que yo estuve sacando entre ayer y antier. Espero que estos principios te puedan hacer entender todavía más profundamente lo que hoy estamos viendo. Porque simple y sencillamente yo, cuando veo sus rostros, sé que están pensando. Cuando veo sus rostros, a veces estoy viendo que están pensando que realmente tienes algún resentimiento con alguien. Y yo te quiero decir, hermano, hoy Dios te está dando la oportunidad para que cuando tú salgas por esa puerta vayas y te reconcilies con esa persona. Tú no puedes tener el amor de Dios si tienes algo en contra de alguien. No sé si lo alcances a ver, pero si no, yo te lo leo. Te voy a dar las primeras 5. ¿Qué nos enseña este pasaje? Lo primero que nos enseña es reciprocidad. Amar y ser amado. Si nosotros, hermanos, como familia, como esposos, como padres, pudiéramos tener este mismo amor, este amor recíproco, nuestra vida sería totalmente diferente. Porque aunque la palabra de Dios me dice que ame a mi esposa, aunque ella no me ame, finalmente cuando hay una reciprocidad,
entonces uno se convierte en un hombre y una mujer bienaventurado. Bienaventurado por el amor de Dios, no por lo que yo haga, no es por obras para que nadie se gloríe. Es el simple hecho de poder aceptar el amor. Número 2, la seguridad. Dios garantiza nuestra salvación al haber enviado al Señor Jesucristo. Ahí lo dice Juan 3:16, te lo sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amor es dar, y dio lo más preciado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el inmenso amor de Dios. Después, número 3, el ADN. Dios transmite su ADN en nosotros para que como Él ama, también nosotros amemos de la misma forma. Pero hay algo que sí tienes que saber. Necesitas conocer a Dios. Porque si no lo conoces, ¿cómo vas a amar como Él ama? El Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Necesitas conocer a Dios. Permanencia. Dios permanece en nosotros y establece su amor como el vínculo de su permanencia en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una situación con alguien y estás resentido, Dios no está en ti. Y tiene que quedar bien claro, hermanos. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: ok, si tú traes tu ofrenda, pero tienes algo en contra de tu hermano, o tu hermano tiene algo en contra de ti, Él dice: deja tu ofrenda por un lado, dice, y ve y reconcíliate con Él, y entonces después vienes y das tu ofrenda. Nosotros, hermanos, venimos aquí a presentarnos delante de Dios con manos limpias, especialmente hoy que tenemos Santa Cena. ¿Cómo vienes tú? ¿De qué manera tú vas a recibir esta Santa Cena en memorial de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, lo que hizo por ti y por mí? Y número 5, perfección. La perfección del amor se logra en la práctica del amor. ¿Cómo reaccionas cuando se te acerca alguien y con una botella con jabón comienza a limpiar tu parabrisas? ¿Cómo reaccionas cuando una viejecita con un vaso en su mano te pide una limosna? ¿De qué manera? ¿Cómo reaccionas cuando un hijo tuyo te pide solo un abrazo? Dios quiere, queridos hermanos, que perfeccionemos nuestro amor. 6. Presencia. Dios nos asegura su presencia por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero tienes que entender algo, querido hermano: tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo. El Espíritu Santo no va a estar entrando y saliendo como algunas denominaciones piensan. Tú no necesitas estarte bautizando en el Espíritu Santo cada 8 días. El Espíritu Santo de Dios ya está en ti y ese no va a salir, ni tampoco va a compartir tu corazón con otros demonios. Ahí está. Dios ya te hizo su hijo, pero sí puedes contristarlo y sí puedes apagarlo. Cuando tú no tienes amor en tu corazón por otra persona, estás apagando al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo está encendido? Entonces tú puedes decir: tengo el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Ese es el fruto. Y no viene por partes, es el fruto, no son los frutos. No puedes decir, es que hoy tengo amor, pero no tengo gozo. No puedes decir que hoy tengo gozo, pero no tengo paciencia. Es un paquete. Viene todo junto. Así que Dios ha hecho presencia en ti y en mí a través de su Espíritu Santo. Protección, número 7, protección. Dios nos da su amor como un escudo protector contra el temor. Y te dice, no temas. Mi amor ha hecho que tú quites tu temor. Y sabes qué, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué tan reactivo eres ante una situación difícil en tu vida? Yo se los he dicho varias veces en esta ilustración simple. Cuando llegó ese profesor y puso una naranja ahí en su escritorio y le dijo a sus alumnos, si yo aplasto esta naranja, ¿qué va a salir? Y se sorprendieron por la pregunta tan simple. Y algunos dijeron, ¿de veras nos está preguntando? Pues si la oprime fuertemente, pues va a salir jugo de naranja. Y le dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué va a salir jugo de naranja? Y se sorprendieron nuevamente. Y le dijeron, porque eso es lo que tiene adentro. Y entonces les dijo, ¿y si a ti, en una situación difícil de tu vida, oprimieran tu corazón fuertemente, qué saldría? ¿Odio? ¿Resentimiento? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Qué saldría? ¿O saldría amor? Y ese es el punto. Dios nos protege y nos da su amor para que echemos a un lado el temor. No temas, Dios está contigo. Iniciativa, ¿sabes? Esa es una de las partes más importantes de este pasaje. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa y nos puso el ejemplo al haber dado a su Hijo unigénito. Y el último mandamiento. No es si quieres o si puedes o si estás aburrido o si te trataron bien. Dios nos manda a amarlo a Él y amar a las personas. Es un mandato que debes de tener presente continuamente en tu mente y en tu corazón. Dios nos manda a amarlo a Él y amar a las personas. Esto es, queridos hermanos, el amor en acción. El mundo no lo puede entender, pero tú sí. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios solo tiene dos clases de amor que vienen de fábrica. Pero tú tienes el más importante, el amor ágape. Así que sin duda Juan hace ver claramente que es imposible un genuino amor sin tener el amor de Dios. Cualquiera puede decir que ama a Dios, pero ¿cómo lo prueba? ¿De qué manera realmente cada uno de nosotros podemos probar que amamos a Dios? Porque finalmente ninguno de nosotros podemos demostrar así que estamos amando a Dios. Porque a Dios no lo podemos ver, Él no puede dar testimonio del amor que tú tienes por Él. Pero la palabra de Dios dice que nosotros amamos a Dios cuando amamos a los demás. Así que nadie puede mostrar tangiblemente lo que le hace a un Dios invisible. Pero en cambio, sí podemos demostrar nuestro amor a una persona que está ahí, tu prójimo, el que está a tu lado. Esa es la manera. Ahí es precisamente donde no cabe ni ilusión, ni cabe engaño. Ahí nosotros podemos demostrar qué clase de creyentes somos, cuando tú muestras tu amor a las demás personas. Y sin duda, queridos hermanos, es mucho más fácil demostrar nuestro amor al prójimo que a Dios. Porque nosotros mismos nos podemos engañar y decir que amamos a Dios, pero no le estamos obedeciendo. Quiero terminar con un último pasaje.
Romanos 5:5, por favor. Romanos 5:5. Ve este hermoso pasaje y con este termino. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay pretexto. Ya Dios derramó su amor en ti. Ya lo tienes. Lo único que necesitas, querido hermano, querida hermana, es ponerlo en práctica. Ojalá que esta palabra verdaderamente haya tocado tu corazón para poder hacer cambios en tu vida, que puedas realmente poder entender lo que es el amor ágape. Así que te voy a dar unos momentos ahí para que tú en tu lugar ores, y si hay algo que tienes que cambiar, no lo pospongas, hazlo hoy mismo. Si tienes algo en contra de alguien, no lo pospongas, hazlo hoy mismo. La palabra de Dios transforma, es como una espada de doble filo. Penetra, ¿sí? Dice aquí, hasta partir el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque si tu espíritu no está separado de tu alma, sigues siendo emocional y sigues pensando que si te aman vas a amar, que si te dan tienes que dar. Pero cuando se separa el espíritu de tu alma y revive ese espíritu, entonces la situación de tu vida cambia. Ahora eres un hijo de Dios, ahora tienes el amor de Dios, y lo que Dios te pide es que ames a los demás. Esa es la clave de la vida cristiana. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Te doy unos momentos ahí para que tú reflexiones acerca de tu amor, si es un amor condicional o si es verdaderamente el amor de Dios lo que está en ti. Y tal vez, si tú te has dado cuenta que no has tenido este amor ágape y quisieras reconciliarte con Dios, quisieras, así como en una boda de 25, 50 años, renovar realmente tu compromiso con Dios. Quizá quisieras hacer una oración a Dios para que pueda restaurar tu vida, para que pueda restaurar tu relación con Él. Porque, querido hermano, si tú estás bien con Él, vas a poder estar bien con los demás. Pero si tú no estás bien con Él, jamás vas a poder estar bien con los demás. Tal vez quisieras orar conmigo y poderle pedir a Dios y decirle: Dios, perdóname, porque no había entendido realmente quién era yo realmente. Pero hoy he comprendido que el verdadero amor es la manifestación de mi propio amor hacia las personas que me rodean, y te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque entiendo que el Espíritu Santo que mora en mí es el que ha derramado tu amor en mí y que lo puedo manifestar a las personas que me rodean. Te doy gracias por esta palabra que me ha mostrado la grandeza de tu amor, que me ha mostrado también, Señor, que el poder practicar el amor los unos por los otros hace la permanencia de ti en mí, que tu perfección, la perfección del amor que tú nos has dado, Señor, la hacemos a través de amarnos los unos a los otros. Practicar el amor hacia los demás es lo que perfecciona el amor. Y gracias por tu iniciativa, porque tú nos amaste primero para que nosotros pudiéramos también amarte. Y ahora te pido, Señor, que en mi debilidad, en las cosas que yo hago cotidianamente, me ayudes a poder cumplir con este mandato divino, que no es una opción, es un mandamiento, que podamos amarnos los unos a los otros. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que escuches la oración de cada uno de mis hermanos y que tú les des, Señor, la petición de su corazón, porque oramos a ti, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador
Cristo Jesús. Amén y amén.